Hermanos, quiero compartir con ustedes en esta tarde en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24. El Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24. Y vamos a reflexionar en esta tarde acerca de una doctrina, una de las doctrinas fundamentales de nuestra fe, ¿verdad? Y que es la perseverancia de los santos. Vamos a hablar de eso en esta tarde. El Evangelio de Juan, entonces, capítulo 5, versículo 24. Dice así la palabra del Señor. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna. Sí, ya, Y son las que se me olvida comprar. voy a pedir que silencien los micrófonos, mis hermanos, para que no haya interrupciones, ¿ya? Voy a leer nuevamente. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por la lectura de tu palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, tú nos das tanta luz y tanta esperanza que traes, Señor, al corazón de aquellos que somos tus hijos. Te ruego que en esta tarde tú nos enseñes, ilumines nuestra mente para poder comprender algunas cosas que a veces se nos son difíciles, pero que seas tú dirigiéndonos, Señor, en el estudio de tu palabra. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Creo que este versículo es suficiente, ¿verdad?, para explicar toda esta doctrina de la perseverancia de los santos. Las palabras de Jesús, diciendo que el que oye su palabra y cree al que le ha enviado a Dios, tiene vida eterna, simplemente. Y la consecuencia es que no irá a condenación, sino que pasa de muerte a vida instantáneamente, solo con creer en nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, y nada más. Bueno, con respecto a esto, ¿no es cierto?, la perseverancia de los santos, la Confesión de Westminster la explica de la siguiente manera, y que nosotros compartimos por lo demás. Dice así: los que han sido aceptados por Dios en su Hijo amado, eficazmente llamados y santificados por su Espíritu, no pueden caer totalmente ni finalmente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en ella, en esta gracia, ¿verdad?, hasta el final y serán salvos eternalmente. De esa forma explica la Confesión de Westminster esta importantísima doctrina y fundamental para nosotros, la perseverancia de los santos, de los hijos de Dios. Hay algo importante que nosotros estudiamos en algunos estudios pasados, hace muy poco, acerca del llamado universal y del llamado eficaz. Espero que lo recuerden, ¿verdad? Dijimos que el llamado universal es el llamado que Dios hace a todos los seres humanos sin distinción alguna y que usa distintos medios, como, ¿verdad?, la predicación de la palabra, el testimonio, los himnos cristianos, ¿verdad?, cantados con el corazón, también pueden tocar el corazón del pecador. Un testimonio vívido, ¿no es cierto?, y real. Un estudio también de la palabra del Señor. Vimos que Dios usa estas herramientas para poder llamar a todos los seres humanos, a todos los llama al arrepentimiento. Eso vimos en algunos estudios pasados. Y también dijimos que hay un llamado que es eficaz, que es el llamado interno, y que es el llamado, ¿no es cierto?, que Dios hace a quienes ya ha elegido desde antes de la fundación del mundo. ¿Y por qué Dios tiene que hacer este llamado a aquellos que ya eligió antes de la fundación del mundo? Porque no está en la naturaleza humana el acercarse a Dios. Y por eso que Dios tuvo que llamarnos a nosotros, con este llamado eficaz, este llamado irresistible de Dios al corazón del pecador, nosotros, lo que Dios nos había elegido, por medio del Espíritu Santo. Y esa es la gran diferencia de este llamado eficaz
del llamado universal. El llamado eficaz es un llamado hecho por el mismo Espíritu Santo, obrando, ¿no es cierto?, y regenerando al pecador. Y el producto de eso es la salvación del pecador, a quien a quien el Señor llama con este llamamiento eficaz, que lo explica la Confesión de Westminster también. Y por eso que dice que los que han sido aceptados por Dios en su Hijo amado y han sido llamados con este llamado eficaz y han sido santificados, ¿no es cierto?, por el Espíritu Santo, no pueden caer de la gracia. Es imposible que una persona que haya tenido el llamado eficaz y haya sido santificado y regenerado por el Espíritu Santo, caiga totalmente de la gracia y se pierda eternamente. No es posible eso. ¿Por qué? Porque en primer lugar debemos entender, y todo hijo de Dios lo sabe, que la salvación es por gracia, no por las obras. En Efesios dice esto y lo dice de manera muy clara. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La palabra de Dios es tan clara, absolutamente clara, ¿verdad?, que no deja lugar a dudas con respecto a esto. No podemos entender la salvación por obras, sino que la palabra del Señor nos enseña claramente de que la salvación se obtiene por la fe, y por la fe en Cristo, ¿no es cierto? Y si esta salvación es un regalo de Dios, por gracia, ¿verdad?, un regalo inmerecido, un regalo que ni usted ni yo merecíamos por nuestra condición contraria a Dios, entonces, si la salvación es un regalo efectivo de Dios, entonces no puede perderse este regalo, porque Dios lo da. No lo obtiene el hombre ni lo gana el ser humano. Es Dios mismo quien entrega este don inmerecido, este precioso don. Él lo regala, la salvación. Si decimos que la salvación se puede perder, como muchos, ¿verdad?, sostienen que la salvación se puede perder si el cristiano peca, ¿verdad?, se pierde y se va al infierno y tiene que volver a arrepentirse para que el Señor lo vuelva a perdonar y que el Espíritu Santo lo vuelva a regenerar. Si decimos que la salvación se puede perder, estaríamos asegurando entonces que la salvación depende de las obras de cada uno. En otras palabras, estaríamos creyendo en una salvación por obras y no en una salvación por gracia, por la fe. La salvación, hermanos, no depende de las obras pasadas, presentes ni futuras. Vale decir, Dios no me ha salvado por lo que yo hice en el pasado, ni por lo que estoy haciendo ahora. Dios, seré mejor, estoy haciendo más mérito para entrar al cielo. No, no es así. Ni por aquellas obras futuras que vamos a hacer seguramente. Solo depende de la gracia, este favor inmerecido que Dios nos ha otorgado a cada uno de nosotros. El hombre sí, y eso lo dice la palabra del Señor, gana un lugar en el infierno por causa de sus obras y por causa de sus malas obras. Romanos 6:23 dice claramente que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces la única obra que el hombre puede ganar por causa de su pecado, ¿verdad?, es el infierno. Pero el cielo no. El cielo ni la eternidad podemos ganarla por causa de nuestras obras. La doctrina de la perseverancia de los santos puede definirse como aquella operación continua del Espíritu Santo, mis hermanos. Esta operación constante, obrada por el Espíritu Santo en el creyente. ¿Hasta cuándo? Hasta llegar a ser una obra completa. El Salmo 138:8 dice estas hermosas palabras: Jehová cumplirá por mí
Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. El Señor cumplirá por nosotros. Nosotros no podemos responder porque somos pecadores. Dios por su gracia nos ha salvado, no por nuestras obras. Y por eso que el salmista dice, Jehová cumplirá por mí. El Señor va a cumplir por mí. Qué maravilloso, ¿verdad? Los creyentes continúan o continuarán firmes hasta el fin. Firmes en esta roca que es Cristo. Y debido simplemente a que Dios nunca abandona su obra. Simplemente eso. Por eso que estaremos firmes hasta el fin, mis hermanos. El ejemplo tan, tan didáctico de nuestro Señor Jesucristo cuando nos dice que el reino de los cielos es como aquel hombre que edifica una casa sobre la roca. Que vinieron ríos, soplaron vientos y dieron ímpetu con aquella casa, y la casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y esa roca y esa peña es Cristo en nuestra vida. Y esa casa somos nosotros, que es imposible que esa casa pueda caer, porque es Cristo mismo quien nos sostiene a nosotros. Y las pruebas de esto son, en primer lugar, la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Dios no puede fallar. Dios no puede mentir. Él no dejará su obra inconclusa. Y ustedes, y yo, y cada hijo e hija del Señor es una obra de Él. Y Dios está trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Y Dios no dejará la obra a medias. Nosotros dejamos muchos trabajos a medias, ¿verdad? A veces no cumplimos con los deberes que debemos hacer, los hacemos a medias. Pero Dios no hace las cosas a medias. Dios las hace perfectas y las termina y llega hasta el fin, porque Dios es fiel. Filipenses 1:6 dice, estando confiado en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Qué hermoso, pues, hermano. El Señor no dejará esta obra, la va a ir perfeccionando día tras día. Esto de perfeccionar esta obra que somos nosotros, habla de ir puliendo una vida tal vez tosca, esta vida tosca que venía del mundo, ¿no es cierto? Que venía insensible a las cosas espirituales. Dios tiene que ir trabajando en esta obra que somos nosotros. Y el trabajo que Dios hará en nosotros, tal vez en algunos momentos, nos hará correr lágrimas de nuestros ojos, ¿verdad? Como muchos de nosotros hemos pasado o estamos pasando o pasaremos dificultades grandes para la prueba de nuestra fe, porque Dios está trabajando en nosotros. Y es por eso que nos pasan cosas, porque Dios no deja su obra así nomás. Dios nos está preparando para la verdadera vida, para la eternidad en esta tierra. Dios nos está preparando para esa eternidad. Por lo tanto, la prueba de esto, ¿no es cierto?, de que los creyentes continúan firmes hasta el fin debido a que Dios no abandona su obra, en primer lugar es la fidelidad de Dios. Y en segundo lugar es la eficacia de Cristo. Hemos sido salvados por los méritos de Cristo, no por los méritos nuestros. Los méritos de Cristo. Perfecto hombre, perfecto Dios. Cristo no fallará nunca. Jamás fallará. Nosotros fallaremos, pero nuestro Señor Jesucristo no falló y no fallará nunca, jamás. Y así lo dice Hebreos capítulo 7, versículos 26 al 27, donde dice que porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como los otros sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo. Jesús no tiene esa necesidad porque Él no tiene pecado. Él no hizo pecado, es perfecto. Por lo tanto, este sacerdote no tuvo que hacer primero sacrificio por sus propios pecados,
como lo hacen los sacerdotes, como lo hacían los sacerdotes en la antigüedad. Primero ofrecían sacrificio por los propios pecados y luego por los del pueblo. Nuestro Señor Jesucristo, este sumo pontífice, es perfecto, inocente, santo, puro, sin mácula alguna. Ese pontífice nos convenía a nosotros, no otro, ese sumo sacerdote. No necesitamos otro sumo sacerdote, ni un pontífice. Tenemos al sacerdote de los sacerdotes, nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo Hebreos capítulo 7, versículo 27, porque todo lo hizo una vez ofreciéndose a sí mismo. Nuestro Señor Jesucristo ofreció sacrificio una sola vez, su propia vida, una vez para siempre. Y eso es suficiente. No necesitamos que Cristo vuelva a sacrificarse, ¿verdad?, por nuestros pecados. Él ya murió una vez para siempre por los pecados nuestros y por los de toda la humanidad y por los de todo aquel que quiera acercarse al Señor. La sangre de Cristo es suficiente para perdonar los pecados de todos los seres humanos que han vivido a través de la historia y que vivirán hasta el fin de los tiempos. Es suficiente la muerte de Cristo para todos, pero obviamente será eficaz solamente para quienes, para los que Dios ha elegido que sean sus hijos. Esto puede sonar muy fuerte en los oídos de muchos, pero es una verdad tremendamente bíblica, mis hermanos, porque Dios es soberano y Dios hace como Él quiere, ¿verdad? En tercer lugar, otra prueba, ¿no es cierto?, de que el creyente continúa firme hasta el fin debido a que Dios lo sostiene y no abandona su obra, es o son las promesas de vida eterna para el creyente, para ti, para mí, ¿no es cierto?, y para todos los hijos del Señor. Al creer, el salvado está en la posición de la salvación, en la posesión de la salvación. La tiene ya y tiene ya la vida eterna. Juan 3:36 dice nuevamente, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Simplemente, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, la tiene, está en posesión, como dice Hebreos, ¿verdad? Está en esa posesión, es una posesión de Él, la vida eterna, la tenemos ya. No la tendré en el futuro, la tengo ya ahora. Dios me la ha dado. Y en cuarto lugar está el sello del Espíritu Santo. Cada creyente verdadero tiene el sello del Espíritu Santo en su vida. Efesios 1:13 y 14 dice, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. La garantía quiere decir eso. Hoy el gobierno está entregando un carnet, ¿verdad?, para que todos aquellos que hemos sido vacunados podamos transitar con ese carnet. Y si se me acercan los inspectores o la policía, ¿verdad?, yo muestro mi carnet y digo, no, yo fui vacunado y puedo seguir. Esa es como un arras, ¿no es cierto? Es una arras para poder caminar por las calles o hacer algún trámite sin dificultad, sin que me puedan multar o llevar preso, ¿no es cierto? El Espíritu Santo es una arras, es una garantía que usted y que yo somos hijos del Señor. Es una garantía sólida y una garantía firme de esto. Entonces tenemos allí 4 pruebas de que Dios no abandona su obra, de que Dios no deja sola su obra y que Dios guía a cada creyente, a cada salvado hasta el fin. Dios lo guía.
la fidelidad de Dios, la eficacia de Cristo, las promesas de vida eterna para nosotros y el sello del Espíritu Santo. Por lo tanto, mis amados hermanos, el creyente verdadero, el creyente salvado, no puede perderse. No puede perderse nunca jamás. Quien fue salvado por la obra de Dios está bajo su cuidado, y ese cuidado especial. Y solo su providencia o la providencia de Dios le guiará hasta el final. Esto debe traer tremenda seguridad y tranquilidad al corazón de todos nosotros. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Dice la palabra del Señor. Haga oración, ¿no es cierto? Dice la palabra de Dios. Pero si alguno de nosotros está afligido, esto, saber, creer y tener esto en conocimiento y asimilarlo para nuestra vida, debe traer mucho consuelo a la vida de cada uno de los hijos de Dios. Debe traer tremenda esperanza y seguridad en esta vida. Y podríamos decir, venga lo que venga y pase lo que pase, mi vida está en las manos del Señor. No tengo por qué temer. Porque mi vida está en las manos del Señor. Yo soy una obra de Dios y Dios no dejará esta obra inconclusa jamás. Primero, Dios Padre nos escogió. Dios mismo nos eligió a cada uno de nosotros. Efesios 1:4 dice muy claro, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Qué maravilloso, ¿verdad? Que Dios le haya concebido a usted y a mí antes de crear todo lo que existe. ¿Cómo podemos entender eso, verdad? Que este ser supremo, maravilloso, inescrutable, ¿verdad?, haya concebido a una persona como usted o como yo primero, antes de crear el universo, el sistema solar, la Tierra y todo lo que hay en la Tierra. Primero el Señor nos tenía en sus planes. Por eso que dice la palabra del Señor, que nos escogió antes de la fundación del mundo, mucho antes. Segundo, Dios, el Hijo, nos redimió. Efesios 1:7, en el cual tenemos redención por su sangre. Redención. Jesús nos redimió, nos compró. Éramos esclavos del pecado, nos dirigíamos a la muerte porque la paga del pecado es la muerte, ese era nuestro destino, pero Él nos redimió, pagó el precio suyo y el precio mío. Cristo lo pagó. Y por último, Dios, el Espíritu Santo, nos selló, ¿verdad? Y este sello, ¿hasta cuándo será? Hasta el día de la redención. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados. ¿Para qué? Para el día de la redención. Esa es la arras, la garantía, la entrada. Cuando nos presentemos ante el Señor, el aceite del ejemplo de las vírgenes, las arras. Dios nos ha dado esas arras, el Espíritu Santo, para quedarse en nosotros. El Espíritu Santo no se va del salvado. No se va nunca del salvado. Una vez sellado, para siempre. El Espíritu Santo llega a la vida del creyente y del hombre o la mujer que se ha arrepentido y han sido perdonados sus pecados, llega para quedarse para siempre. Las arras de nuestra herencia. Y por último, con esto termino, mis hermanos, el problema de la apostasía. Algunos se preguntarán, ¿y qué pasa con aquellos que sirvieron a Dios tanto tiempo? Aquellos que cantaban, aquellos que predicaban, aquellos que servían, ¿no es cierto? Aquellos que fueron misioneros y que hoy día son enemigos de Dios y que no quieren nada con Dios ni nada con la Biblia. ¿Qué pasa con ellos entonces? Porque muchos dicen, ahí está, la salvación sí se pierde. Perdieron su salvación. No es así. De ningún modo.
¿Por qué algunos se apartan de la fe? En la época de la iglesia apostólica ya había estos problemas. El apóstol Pablo, ahí en 1 Timoteo 1:19, dice, manteniendo la fe y buena conciencia, la cual echando de sí algunos, hicieron naufragio de la fe, apostataron de la fe. Y apostasía significa negar la fe, darle la espalda a Dios, renegar de algo que yo creía en un comienzo y después retractarme y decir, no, yo estaba equivocado, no creo en eso. Eso es la apostasía, apostatar la fe. El apóstata es una persona que nunca tuvo fe genuina. Ojo con esto, mis hermanos. El apóstata es una persona que nunca tuvo fe salvadora o genuina. Nunca jamás. Solamente tuvo lo que llamamos la fe histórica. ¿Y cuál es la fe histórica? La aceptación intelectual de las verdades bíblicas sin una respuesta espiritual en el corazón. Sin un interés verdadero tampoco en la verdad. Entonces el apóstata solamente manifiesta una fe histórica, intelectual, o una fe temporal, que capta las verdades religiosas, pero capta estas verdades religiosas por un impulso emocional nada más. ¿Cuántos llegan a las iglesias porque les emociona un corito? ¿O porque les emociona un himno? Qué lindo, ¿no es cierto? Porque sabemos que el llamado universal de Dios puede ser a través de un himno. Pecador, ven al dulce Jesús, y feliz para siempre serás. Qué himno más potente y hermoso de llamado al pecador, ¿verdad? ¿Y quién no puede conmoverse con ese himno, escuchando la letra de ese himno? Hermanos, tendría que ser una persona con un corazón muy endurecido para no conmoverse con un llamado así, ¿verdad? Ese llamado universal de Dios. El apóstata es aquel que ha tenido simplemente un llamado universal de Dios y que lo ha recibido con emoción o con su intelecto. O una fe en milagros, simplemente una persona que se ha llegado a Dios esperando un milagro, esperando un favor. O una fe simplemente intelectual, un conocimiento sin comprensión profunda de la palabra del Señor. Esto en términos teológicos, ¿verdad? Pero el Señor lo explicó tan simplemente. La parábola del sembrador. El hombre todo lo complica, ¿no es cierto? Los teólogos todo lo complican. ¿Ah? La fe histórica, la fe temporal, la fe milagro, etc. Pero el Señor simplemente dijo la parábola del sembrador para nosotros. Y como conclusión, hermano, un verdadero convertido entonces no puede caer en apostasía. Es imposible. Un verdadero hijo o una verdadera hija de Dios no es ni será un apóstata. Nunca. Juan 2:19, 20 dice, salieron de nosotros, primera de Juan, perdón, salieron de nosotros, mas no eran de nosotros. Juan lo deja muy claro. Pero es que predicaba muy lindo. ¿Mm? Pero es que era tan preocupado de las cosas del Señor, ¿verdad? Pero Juan lo deja muy claro, dice, salieron de nosotros, mas no eran de nosotros. Porque si fueran de nosotros, hubieran cierto permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que todos no son de nosotros. Qué tremenda verdad nos anuncia Juan, ¿verdad? Con esto. Y no termina ahí el versículo. Y aquí es la diferencia entre el apóstata y el Hijo de Dios. Mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ahí está la gran diferencia, queridos hermanos. El cristiano verdadero podrá tener graves crisis espirituales. Sí, pues, claro que sí. El cristiano verdadero podrá tener graves crisis espirituales en su vida.
¿Quién ha tenido crisis espirituales en su vida? ¿Ah? Nos daría vergüenza levantar la mano tal vez. Pero creo que todos hemos tenido crisis espirituales en nuestra vida. Por lo tanto, el cristiano verdadero podría tener crisis espirituales graves en su vida, pero siempre serán temporales esas crisis. No serán permanentes, serán temporales. Solo son los convertidos con fe genuina quienes, como dijo nuestro Señor Jesucristo, perseveran hasta el fin. Mateo 24:13. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Así que, mis hermanos, como conclusión, la salvación no puede perderse. Es imposible que la fe se pierda, porque no es por obras, sino que es por fe, por la gracia, ese don o ese favor inmerecido de Dios hacia todo aquel quien Él, y solo Él, decide quién tendrá vida eterna. Y eso le compete solo a Dios, no es nuestro. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.